La nieve caía en copos gruesos y pesados fuera de la pequeña cabaña de troncos, cada uno de ellos captando el cálido resplandor de las ventanas antes de desaparecer entre los montones de nieve cada vez más grandes. Grace Harwell, de 26 años, estaba parada en la ventana de su cocina, observando con creciente preocupación cómo la tormenta se intensificaba. Su largo cabello rubio estaba recogido en una trenza sencilla, y su suéter de lana gris, aunque usado hasta los codos, estaba limpio y cuidadosamente remendado. Grace había heredado la modesta cabaña de su abuela hacía 6 meses junto con un pequeño terreno en las montañas de Colorado. No fue mucho 2 dormitorios, una cocina apenas lo suficientemente grande para una persona y un salón presidido por una vieja chimenea de piedra, pero era suyo. Lo más importante es que era mi hogar. Se mudó aquí después de perder su trabajo en la empresa de contabilidad en Denver, y utilizó sus pequeños ahorros para hacer reparaciones básicas y acondicionar la cabaña para el invierno. El dinero escaseaba, pero Grace había aprendido a arreglárselas con menos. Su abuela le había enseñado que la satisfacción no provenía de tener todo lo que uno quería, sino de apreciar lo que tenía. El viento aullaba alrededor de las resistentes paredes de la cabaña y Grace se ajustó el suéter mientras revisaba el informe del tiempo en su vieja radio. Se esperaba que la tormenta durara toda la noche y que las temperaturas descendieran muy por debajo del punto de congelación. Estaba agradecida de estar segura y cálida dentro, incluso si su cena sería sencilla. Sopa enlatada y lo último de su pan casero. Un fuerte golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Grace dudó y miró el reloj. Eran casi las 8 de la noche y ella vivía a kilómetros del vecino más cercano. ¿Quién podría estar afuera con este clima? Los golpes se oyeron de nuevo, esta vez con más urgencia, seguidos de una voz de hombre que llamaba a través del viento. Por favor, ¿hay alguien ahí? Necesitamos ayuda. Grace se acercó a la puerta con cautela y miró por la pequeña ventana. Afuera, apenas visible a través de la nieve que se arremolinaba, se encontraba un hombre alto con un abrigo de invierno oscuro. Llevaba en sus brazos a un niño pequeño y ambos estaban cubiertos de nieve. Sin dudarlo un instante más, Grace abrió la puerta. «Oh Dios mío, entra. Entra rápido». El hombre entró, pisoteando la nieve de sus botas y con el pelo oscuro cubierto de copos blancos. Parecía tener unos 30 años, con ojos amables y un rostro marcado por la preocupación. El niño en sus brazos era un niño de quizás 6 o 7 años con cabello castaño despeinado que se asomaba por debajo de un gorro de punto. «Gracias», dijo el hombre con la voz cargada de alivio y cansancio. «Soy Michael Chen, y este es mi hijo, Luke. Nuestro coche se averió a 1,5 kilómetros de la carretera de montaña que llevábamos caminando más de 1 hora». Grace cerró rápidamente la puerta para protegerse del viento aullante y se apresuró a ayudarlos a quitarse los abrigos cubiertos de nieve. «Soy Grace Harwell. Deben de estar helados. Ven, déjame llevar esas cosas mojadas». Luke se removió en los brazos de su padre, parpadeando soñoliento hacia Grace. «Estamos a salvo ahora, papá», susurró. «Sí, amigo», dijo Michael en voz baja, quitando la nieve del pelo de su hijo. «Esta amable señora nos va a ayudar». El corazón de Grace se derritió ante la ternura en la voz del hombre. Podía ver el amor y la protección en sus ojos al mirar a su hijo, y le recordó a su propio padre, que había fallecido cuando ella tenía la edad de Luke. «Vamos a calentarlos», dijo Grace, llevándolos hacia la chimenea. «Haré chocolate caliente y podemos ver qué hacer con tu coche por la mañana». Michael acomodó a Luke en el viejo sofá cerca del fuego, mientras Grace se afanaba en su pequeña cocina, calentando leche y recogiendo mantas. No tenía mucho, pero lo que tenía estaba dispuesta a compartirlo. Su abuela siempre había dicho que la hospitalidad era una de las mayores virtudes de la vida, y que nunca se sabe cuándo se puede estar hospedando a ángeles sin darse cuenta. «Espero que no te importe el alojamiento sencillo», dijo Grace, regresando con tazas humeantes de chocolate caliente y un plato de galletas que había horneado a principios de semana. «No es mucho, pero es cálido y seco».
Michael aceptó la taza con gratitud, envolviéndola con sus manos para absorber el calor. Es perfecto. Más que perfecto. No sé cómo agradecerte. No mucha gente abriría la puerta a desconocidos en medio de una tormenta. Mi abuela solía decir que la amabilidad no cuesta nada y lo significa todo, respondió Grace, acomodándose en el desgastado sillón frente a ellas. Además, ¿qué más haría? ¿Dejarte ahí afuera congelándote? Luke bebió su chocolate caliente con cuidado, mientras sus ojos se agrandaban de alegría. Esto es realmente bueno, dijo tímidamente. Mejor que el que tenemos en casa. Grace sonrió. Es la receta de mi abuela. Ella me enseñó que el ingrediente secreto siempre es el amor. A medida que avanzaba la tarde, los tres conversaban en voz baja junto al fuego. Michael explicó que estaban regresando de visitar a su madre en un pueblo cercano cuando el motor de su automóvil se sobrecalentó. Su teléfono celular no tenía señal en las montañas y la tormenta había hecho que caminar fuera peligroso. ¿A qué te dedicas? Grace preguntó. Más para conversar que por curiosidad. Michael dudó por un momento. Trabajo en el mundo de los negocios, dijo simplemente. ¿Qué pasa contigo? Estoy entre trabajos ahora mismo, admitió Grace sin vergüenza. Me mudé aquí después de que mi abuela falleció. Estoy tratando de averiguar qué viene a continuación. Luke se había quedado dormido en el sofá, acurrucado bajo una de las colchas de Grace. Michael observaba a su hijo con una atención devota que hablaba del amor y la responsabilidad de un solo padre. ¿Cuánto tiempo lleváis estando solo vosotros dos? Grace preguntó suavemente. 3 años, respondió Michael en voz baja. Su madre falleció de cáncer cuando Luke tenía 4 años. Ha sido un proceso de adaptación aprender a ser ambos padres para él. Grace sintió que se le encogía el corazón de compasión. Lo siento mucho. Eso debe ser increíblemente difícil. Algunos días son más difíciles que otros, admitió Michael. Pero es un niño increíble. Él me mantiene con los pies en la tierra. Me recuerda lo que es realmente importante en la vida. Hablaron hasta bien entrada la noche, compartiendo historias y recuerdos. Grace se sintió atraída por la fuerza silenciosa de Michael y su evidente devoción por su hijo. A pesar de las dificultades que había enfrentado, había una dulzura en el que hablaba de un hombre que no había permitido que el dolor lo amargara. Cuando llegó la hora de dormir, Grace insistió en que Michael y Luke ocuparan su habitación mientras ella se conformaba con el sofá. No oiré discusiones, dijo con firmeza. Ya has pasado por suficiente hoy. La mañana siguiente amaneció despejada y brillante. La tormenta se había calmado durante la noche. Grace se despertó con el sonido de voces suaves y el olor a café recién hecho. Encontró a Michael en su cocina, después de haber preparado el desayuno con sus escasos suministros. Espero que no te importe, dijo con una leve sonrisa. Quería hacer algo para agradecerte tu amabilidad. Luke se sentó a la mesa pequeña, ya vestido y con un aspecto mucho más parecido al niño brillante y enérgico que estaba destinado a ser. Grace, papá hace lo mejor. Panqueques, anunció. Pero le dije que los tuyos probablemente son mejores porque usas ese ingrediente tan especial. Grace se rió, encantada con la confianza del chico en sus habilidades culinarias. Bueno, tendremos que hacer un concurso de panqueques algún día. Después del desayuno, caminaron hasta donde el auto de Michael estaba varado en la carretera de montaña. El problema del motor resultó ser menor. Una conexión suelta que Michael pudo arreglar con herramientas que el abuelo de Grace había dejado en el pequeño taller de la cabaña. Mientras se preparaban para irse, Michael parecía tener dificultades para decir algo. Finalmente, sacó su billetera y extrajo una tarjeta de presentación. Grace, dijo en voz baja. Quiero que tengas esto. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, no dudes en llamarnos. Grace miró la tarjeta y sintió que se le cortaba la respiración. La elegante inscripción decía, Michael Chen, director ejecutivo de Chen Industries.
Debajo había una dirección en Denver que ella reconoció como uno de los distritos comerciales más prestigiosos de la ciudad. Sus ojos se abrieron mientras lo miró. Chen Industries era una de las empresas tecnológicas más grandes de la región, conocida tanto por su innovación como por sus donaciones caritativas. Había leído sobre Michael Chen en las páginas de negocios, un millonario que hizo su propia empresa desde cero. «¿Eres tú?», empezó, luego se detuvo, sin estar segura de cómo terminar la oración. «Soy la misma persona que estuvo en tu puerta anoche, agradecida por tu amabilidad», dijo Michael suavemente. «El mismo padre que vio a su hijo dormir tranquilo en tu casa porque abriste tu puerta a desconocidos». Luke tiró de la manga de Grace. «Grace, ¿vas a ser nuestra amiga para siempre?», preguntó con la franqueza propia de un niño. Grace se arrodilló al nivel de Luke, con el corazón lleno. «Me encantaría mucho», dijo sinceramente. Mientras su coche desaparecía por la carretera de montaña, Grace se quedó en la puerta, todavía sosteniendo la tarjeta de presentación de Michael. Pensó en la noche anterior en cómo había compartido su humilde comida y su sencilla hospitalidad sin saber nada de las circunstancias de sus invitados. Su abuela tenía razón. Se dio cuenta de que la bondad era su propia recompensa. El calor que sentía en su corazón no tenía nada que ver con la riqueza o el éxito de Michael. Tenía todo que ver con la conexión que habían compartido como seres humanos que se cuidaban unos a otros. 2 semanas después, Grace recibió una llamada telefónica que cambiaría su vida. Chen Industries estaba buscando a alguien que dirigiera su nuevo programa de extensión comunitaria. Alguien que entendió el valor de la compasión genuina y la conexión de base. El salario era generoso, los beneficios integrales y el trabajo le permitiría ayudar a otros de una manera que le resultaba natural. Pero más que la oferta de trabajo, la llamada de Michael trajo consigo la promesa de amistad para ella y para Luke, quien ya le había preguntado 3 veces a su padre cuándo podrían volver a visitar a Grace. Cuando Grace aceptó el puesto, reflexionó sobre las misteriosas formas en que se desarrolla la vida. A veces, pensó, los mayores regalos vienen disfrazados de simples actos de decencia humana. Y a veces, cuando abrimos nuestras puertas para ayudar a otros, descubrimos que también hemos abierto nuestros corazones a posibilidades que nunca imaginamos. La nieve se había derretido del techo de la cabaña y la primavera empezaba a aparecer en los prados de la montaña. Grace empacó sus pocas pertenencias con entusiasmo por el futuro, sabiendo que mientras dejaba la cabaña de su abuela, estaba llevando adelante la lección más importante que había aprendido allí. Que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en las conexiones que hacemos y la amabilidad que compartimos a lo largo del camino.